Cuando Marcelo me tiró la idea de poder venir a compartir y de hablar acerca de este tema, creo que hace más o menos fueron unos 2 meses atrás o 3 meses. Entonces yo pensé, digo, bueno, falta mucho, ¿no? Porque yo digo, tengo un montón de cosas que hacer antes de... Y agarré una hoja y anoté el versículo de Lucas 19:40. Y digo, qué importante, ¿no? Porque miraba ese versículo y pensaba, ¿y cuándo vamos a tener que compartir acerca de ese versículo? Semana Santa. Esta es una semana donde los hijos de Dios celebramos el Evangelio, porque realmente en esta semana se pinta el cuadro de la salvación. Cuando vos ves, si vos decís, ¿cómo definiríamos la Semana Santa? Y bueno, si la tendríamos que pintar en un cuadro, ¿qué pintaríamos? La cruz de Cristo. Porque si hay algo que resalta en la Semana Santa es la cruz de Cristo. Entonces diríamos, pintamos el cuadro de la salvación. Es la salvación que llegó, es el momento más importante en toda la historia de la Biblia que se hace presente en ese momento, cuando el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Pero qué interesante, ¿no? El mensaje que nos toca compartir hoy, el tema. Dice Lucas 19:40, dice así, y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué interesante, porque cuando Jesús venía caminando ahí en ese momento, ¿qué decían los fariseos? Cállalos, tenés que callarlos, que no hablen. Y en el medio de todo ese tenés que callarlos, que no hablen, el Señor Jesús responde y dice, mira, si ellos callan, ¿sabes qué? Estas piedras van a hablar. Y en esta mañana yo quería transmitirte mi corazón con respecto a esto. ¿Y sabes cuál es? Que no permitas que nada te calle. Y es interesante ver el enemigo cómo trabaja en diferentes partes de nuestra vida para que vos y yo estemos callados. ¿Sabés cuál es la realidad en el día de hoy? Que muchos hijos de Dios caminan por este mundo callados. Pero callados porque el ataque viene de diferentes formas. Y vos dirás, ¿de qué forma viene el ataque? Bueno, muchas personas hoy están calladas porque el diablo le ha sembrado duda en su mente. Y la persona viene y tiene en su mente y empieza a decir, hablo, no hablo, Dios querrá que hable. Y el diablo continuamente va a poner la duda en el momento que tengas que hablar para decirte, no hables hoy, habla mañana. Y no solamente el diablo va a poner duda en tu mente, sino también hay algo que ha enfriado la vida de muchos creyentes, y es el mundo. La vida de este mundo, el sistema de este mundo, uno de los objetivos que tiene es enfriar tu corazón. ¿Para qué? Para que te calles. Para que todo este sistema de este mundo y de las ideologías y de todo lo que va pasando alrededor, ¿qué haga uno? Calle su boca. Y se calle. Y se vaya encerrando en un lugar y diga, bueno, son mis convicciones, pero no puedo contra un mundo. Y el mundo empieza a enfriar tu corazón. Pero también hay otra cosa que nos lleva muchas veces a estar callados. ¿Y sabes qué es? Es el hecho de nuestra carne, lo que pensamos. Que te dirá, ¿qué van a pensar los demás cuando yo hable? O no, estoy en la escuela, estoy en mi trabajo, estoy con mis amigos, estoy en un lugar. Y si yo hablo, ¿qué van a decir los demás? ¿Se van a burlar de mí? ¿Me van a tratar como un loco? ¿Se van a reír? Y muchas veces el que pensar qué dirán hace que los hijos de Dios callen. Pero la voz de nuestro Señor Jesús era, no calles. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es acerca de la voz de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen esa voz y la realidad es que nosotros somos portadores de la voz de Dios. Y cada hijo de Dios
dice la Escritura que somos embajadores de Jesucristo y somos embajadores de su voz. Y hoy en esta mañana vamos a desarrollar algunos versículos que nos van a mover y nos van a marcar claramente que en nuestras manos, en las manos de los hijos de Dios, está puesta su voz. El Señor decidió que esto sea así. Y a mí me encanta poder compartir acerca de estas cosas, porque cuando decimos que somos embajadores de Cristo, embajadores de su mensaje, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, para ser embajador de Cristo no importa lo que tengas. Al Señor no le importa si vos tenés mucho, si tenés poco. No importa lo que tengas. Tampoco le importa dónde vives, no importa dónde vives. Ni tampoco tu edad. ¿Sabes una cosa? Para que predicar el Evangelio, nunca te jubilás de predicar el Evangelio. Muchos me preguntan a mí, che, ¿qué vas a hacer dentro de unos años cuando no estés más en el Centro Renacido? Y mirá, voy a predicar el Evangelio hasta el día que esté con el Señor. Porque pude entender en un momento de mi vida que lo más importante de mi vida era no callarme y transmitir esta verdad. Y yo quiero compartir con ustedes un versículo que aparece en 2 Corintios, capítulo 5, que es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús decidió que la voz de sus hijos sea portadora del Evangelio. Es el mandato que no se lo dejó a ninguna otra, no se lo dejó ni a los ángeles, no se lo dejó a los hijos de Dios, le dejó ese mandato. ¿Saben qué? Que nosotros seamos portador de la voz del Evangelio. Es el gran compromiso que el Hijo de Dios tiene aquí en la tierra. Y yo quiero compartirte el versículo que va a respaldar esto. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda Corintios 5, 18, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Saben lo que dice la Escritura? La palabra de Dios dice que vos y yo somos aquellos encargados que el Señor nos puso en nuestras manos para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y por eso viene este gran desafío de la idea de no podemos callar, no podemos vivir con semejante verdad y estar callados. No podemos dejar que el enemigo en nuestra mente viva poniendo dudas y esas dudas nos lleven a callarnos. Que el sistema de este mundo te termine enfriando y uno termine callado, porque no quiere luchar con una sociedad que piensa totalmente diferente, con una sociedad que quiere vivir sin Dios. Y no podemos estar pensando qué van a decir los demás si nos escuchan hablar de Cristo. ¿Sabes? El Evangelio es un tesoro. Y es el tesoro más valioso que tiene el Hijo de Dios en su vida. Si vos me preguntás a mí, ¿cuál es el tesoro más grande que tenés? Y te digo, es el mensaje del Evangelio. Porque es lo único que transforma la vida. ¿Sabes una cosa? Hace 25 años que dirigimos un programa donde ayudamos a personas con problemas de adicciones. Mucha gente viene y me dice, ¿sabes qué? Vos te tenés que ser un profesional. Porque vos tenés que hablarles a ellos de las cosas profundas. No, vos tenés que llegar a cierta parte de su vida. Y nosotros le decimos algo muy claro. Nosotros estamos acá para predicar a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo y a este crucificado.
Y qué interesante cuando entras a pensar esto. ¿Sabes por qué? Porque en un momento el cielo, dice la Biblia, dice que la inversión celestial más grande que se podía hacer para rescatar al perdido fue Jesucristo. Vos imaginate aquellos que trabajan en inversiones, que tienen una empresa y todo, y dicen, bueno, vamos a preparar un producto para que salga a la calle, para que pueda lograr tal objetivo. ¿Sabes una cosa? Un día el cielo dijeron, tenemos un objetivo, una gran misión, poder salvar al perdido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a mandar? Bueno, vamos a hacer nuestra inversión más grande que podemos hacer para ir a buscar al perdido. ¿Y a quién mandaron? A Cristo. Y vino Jesucristo. Y es la inversión más grande que el cielo podía hacer. Porque solamente Él puede rescatar y cambiar el destino de la vida de una persona. Jesucristo. Por eso cuando hablamos de no podemos callar, estamos hablando del Evangelio. Y el Evangelio es lo más valioso que tiene un hijo de Dios a lo largo de la tierra. Porque el cielo hizo su inversión. Y no solamente eso, todos sabemos que las personas cuando nacen y vivimos en esta tierra, ¿cuál es el momento más triste que le toca vivir a un hombre o a una mujer que camina por este mundo? Cuando tenemos que enfrentar la muerte o la muerte de alguien que queremos. En ese momento se transforma el momento más duro de la vida de la persona cuando camina en la tierra, el día que se encuentra y tiene que estar enfrentando a la muerte. ¿Sabes una cosa? El Evangelio fue aquel poder que hizo que venció la muerte. El Evangelio no solamente es el mejor tesoro, no es la inversión más importante del cielo, sino que el Evangelio es aquel poder que venció la muerte. Y aparte, para aquellos que hoy disfrutamos en la casa de Dios, y yo escuchaba muchas iglesias mencionadas que nos juntamos, es aquel que constituyó el edificio espiritual y constituyó aquella iglesia que le llaman que construida con piedras vivas, que son los hijos de Dios. El tremendo evangelio que está en nuestras manos y no debemos callar. Y sabes una cosa, hoy quiero animarte, ¿sabes a qué? A que vos puedas armarte de este pensamiento. Porque esto tiene que ser una armadura en la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo te va a querer hacer dudar, el mundo te va a querer enfriar y muchas veces tu carne te va a llevar a pensar, me callo la boca. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que se burlen de mí. Porque el qué dirán. Pero aquellos que se pueden armar de ese pensamiento pueden entender que en el medio del mundo donde estamos, nosotros se nos ha sido encomendada la tremenda misión de poder ser portadores de su voz. Y bueno, podrá ser tal vez exagerado, pero escuchá lo que anoté el otro día pensando en este tema. El destino de la humanidad, aunque suene exagerado, está en nuestras manos, porque el Señor entregó el mensaje a la iglesia. Y es increíble, parece exagerado, pero es verdad. En nuestras manos está el destino de la humanidad, porque tenemos el mensaje que puede salvar la vida de tantos perdidos. A mí me emociona cada vez que estoy en nuestro programa y llegan con vidas destruidas a Cristo, porque este mensaje es tremendo. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios y quiero realmente compartir 3 historias y 3 encuentros donde personas aparecen junto a Jesús y que tuvieron que pagar un precio para no callarse.
Y Jesús se fue acercando en diferentes momentos a algunas personas. ¿Y sabés por qué? Porque ser un embajador tiene un precio. Y muchos tenemos que pagar el precio para poder ser embajadores. Muchos tuvimos que entregar. Y a mí me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre pensé que los portadores del Evangelio eran personas especiales. Y tenían que ser personas únicas y elegidas. Pero cuando empezás a ver la Escritura, te das cuenta que el Señor eligió a personas para llevar el Evangelio, a personas comunes, a personas débiles. Y cuando ves la Escritura, te das cuenta que en todos ellos reposó el poder de Dios. Porque Dios tiene una característica cuando trabaja en la vida de las personas. Y las características de Dios es poder reposar su poder en la debilidad de las personas. Y en esa debilidad, cuando reposa su poder, ¿sabes lo que hace? Lo transforma. Y yo lo he visto en mi vida. ¿Sabes una cosa? En mi testimonio personal, el fracaso de mi vida, Dios lo transformó en un ministerio. ¿Sabes una cosa? Yo me la pasé toda mi adolescencia consumiendo drogas y alcohol. Y destruí mi vida. Y fui la vergüenza de mi familia. Y perdí todo. Y estaba todos los días tirado en una esquina con un montón de jóvenes tomando alcohol y consumiendo drogas. Y eso era una vergüenza para mi vida. Y era un fracaso. Y mi mamá y mi papá se miraban los dos y decían, ¿en qué fracasamos? Mirá en qué se convirtió nuestro hijo. Está tirado en una esquina y se va a morir drogándose. Pero sucedió algo. Llegó el Evangelio a mi vida. Y cuando llegó el Evangelio a mi vida, ¿sabés lo que hizo Dios? Tomó ese fracaso y esa debilidad, ¿y sabés en qué lo transformó? En un ministerio que hoy se dedica ¿a qué? A rescatar vidas. Ahí te das cuenta que no se trata ni de vos ni de mí. No se trata, si vos estás en este lugar y vos pensás que vos no servís para nada, que sos un fracasado, bueno, quédate tranquilo porque ahí es donde el poder de Dios va a actuar. Porque el Señor quiere que vos y yo no nos callemos. Pero hoy quiero compartir con vos y poder ver algunos hombres que caminaron con Dios y caminando con Dios se dieron cuenta de algo. Que en el Evangelio tuvieron que pagar un precio para no callarse, pero que el Señor los usó tremendamente para que sean los voceros de Dios. Y tenemos un desafío, no callarnos, pero pensá en esto. Y hoy vamos a pensar un poco en la vida de Pedro. Y pensando en la vida de Pedro, es increíble lo que pasa alrededor de la vida de ese hombre. La controversia que le sucede a lo que él estaba preparado y hacia donde Dios lo lleva. Mirá, número uno, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo que salir de las aguas. Pedro era un pescador. Es interesante todo lo que pasa adentro del mar. Hace 2 semanas atrás estuve pescando en el mar en Argentina. Tuve una semana pescando en un barco. Obviamente que no estábamos todo el día, nos embarcábamos a las 6 de la mañana. Y era toda una logística lo que pasaba. El horario donde subía la marea, donde bajaba la marea, todo lo que iba sucediendo, ellos tenían el control. El hombre que manejaba el barco ahí arriba nos iba indicando todo lo que iba a pasar. Decía, a esta hora empieza el viento, a esta hora sube la marea, baja la marea. Bueno, Pedro era así. Pedro vivía en el agua. Pero cuando se encontró con Jesucristo, el Señor le empieza a decir, yo te voy a hacer pescador de hombre. ¿Y qué fue lo que hizo primero? Lo sacó de su lugar de confort. Lo sacó del lugar donde estaba muy cómodo y lo puso a pescar en la tierra hombres. Pero tenía que hacer un trabajo en la vida de esos hombres
para que no calle. Y después, no solamente eso, sino que tuvo que bajarlo del barco. ¿Sabés qué significaba para Pedro bajarse del barco? Era bajarse del lugar donde él tenía todo controlado, ¿no? Él tenía todo controlado arriba de un barco. Pero cuando tuvo que bajar a la tierra y empezar a caminar, tuvo que empezar a darse cuenta quién verdaderamente era y cómo tenía que vivir para cambiar. ¿Ves la vida de Pedro? Y también tuvo que dejar las redes. ¿Qué significaba dejar las redes para él? Era el instrumento que él tenía para capturar ¿qué? Su recurso, porque él con las redes capturaba los peces y con eso vivía. Y tuvo que dejar eso. No solamente tuvo que salir del confort, sino del control, sino también del medio que él tenía para poder sostenerse. Porque Dios iba a ¿qué? Dios iba a trabajar en su vida. Pero aquel hombre que se paró en Hechos 2, cuando lo vemos en Pentecostés, un hombre parado delante de toda una multitud predicando el Evangelio, no callando nunca más, pasó por un montón de cosas. ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés en dónde el Señor Jesús le enseñó sus mayores enseñanzas a Pedro? No se las enseñó en la tierra. ¿Sabés dónde fue? En el agua. Él lo llevó al agua y le dijo, echa la red. Él lo llevó al agua, ¿o no? Y caminó en el agua y se empezó a hundir. Él cuando después que negó al Señor, que pensó que se había terminado todo, y dijo, mi vida terminó, fracasé, me voy a pescar. Apareció el Señor de vuelta para levantarlo y decirle otra oportunidad. Tal vez estás en este lugar y pensás que vos ya no, esto no es para mí, yo ya no puedo hablar más. No, yo tengo que estar callado porque yo ya me equivoqué, ya fracasé. No, esto no. ¿Tú sabes una cosa? El Señor es especialista en irte a buscar cuando estás mal. Y lo fue a buscar a Pedro. Y lo encontró. Y después de haber vuelto al agua y no pescar, se vuelve a repetir la historia. Y el Señor trabaja en su vida y le dice, Pedro, ¿me amas? Porque le quería decir que él no se trataba de su fuerza, Pedro, se trata del poder de Dios. ¿Sabes una cosa? El Señor quiere utilizar tu vida. El Señor quiere que no te calles. Y después Pedro entendió y se levantó y fue gran predicador de la Biblia en la iglesia primitiva. Pero también aparece otra historia. Vamos a ir rápido. Te cuento algo. En Argentina con el tiempo es muy complicado. Acá en Dominicana, ¿cómo es? ¿También? Sí. ¿O es libre? No, porque te digo, ¿sabes lo que te hacen en Argentina? Voy a salirme de cuadro un rato. La otra vez voy a predicar a una iglesia, ¿no? Voy a predicar a una iglesia y me dicen así, hermano, usted a las 7 de la tarde tiene que estar acá porque empieza la reunión. ¿Qué hago yo? 7 menos cuarto, estaba tipo muñequito de torta, ¿no? Estaba sentadito ahí. No había nadie en la iglesia. 7 y cuarto, más o menos, 7 y 20, empezaron los músicos a hacer ruido. Para los que no tenemos oído, los músicos hacen ruido. No es que nosotros los que no tenemos oído, ¿vos qué sentís cuando toca la batería? ¡Pum, pum, pum, pum! No sé. Cuando uno toca, cuando uno escucha el bajo, ¿qué siente? ¡Pum, pum, pum! Yo no siento, eso es lo que yo observo de allá sentado. Bueno, es así. Empezaron ellos. Imagínate, 7:40 se me acerca el anciano de la iglesia y me dice, hermano, ¿quiere un café? Lo miro yo, le digo, no, hermano, estoy bien. A las 8 empieza la reunión, 1 hora y cuarto yo sentado ahí adelante. Y cuando voy a pasar a predicar, ¿sabes lo que me dice el hermano? Se me acerca y me dice, hermano, mirá que acá, no, ojalá me hubieran dicho eso. Me dijo, hermano, mire que acá no nos gustan los largueros, hable 15 minutos nomás. Lo miré y le dije, está bien, hermano, no hay problema. Me subí arriba
hermano, y le dije, hermano, hace 1 hora y cuarto que yo los estoy esperando a todos ustedes. Ahora ustedes me van a esperar a mí. Y les prediqué 1 hora y cuarto. ¿No sabés lo que fue eso? Bailamos por toda la Biblia. Y me acordaba de un versículo, íbamos para atrás, íbamos para adelante. Yo me fui feliz. No me invitaron a predicar nunca más. Pero bueno, es así. Pero bueno, eso se trata. Pero acá estamos en otra cosa. No hay que callar. Pedro no cayó y vivió hasta que terminó su vida predicando a Cristo. Pero después también otros tuvieron que pagar un precio para no estar callados. Y cuando pienso en Pablo, pienso en 3 cosas. ¿Sabes lo primero que tuvo que hacer Pablo para poder llegar a ser aquel hombre que predicó el Evangelio y que habló del Evangelio más que nunca, más que nadie? Primero tuvo que renunciar al sistema religioso. ¿Por qué? Porque Pablo había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley había sido fariseo, aventajaba a todos los judíos en un montón de cosas. Pero el Señor, ¿qué le dice? Pero vos no vas a ser el predicador del Evangelio de la ley. Vos sos el predicador del Evangelio de la gracia. Así que vas a tener que dejar toda tu religión. Entonces pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Tuvo que pagar un precio. Número 2, tuvo que resetear su vida. ¿En qué tuvo que resetear su vida? Porque Pablo perseguía a los cristianos. Pablo estuvo cuando lo mataron a Esteban, apedrearon a Esteban. Pablo iba a Damasco con cartas para buscar y arrastrar a los creyentes. Pero un día se encontró con Cristo. Y el día que se encontró con Cristo, empezó una vida nueva. Porque Él dijo, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y no cayó nunca. ¿Y sabés cómo termina la historia de Pablo? La historia de Pablo fue que vivió como un soldado de Jesucristo y tuvo que pelear la buena batalla de la fe. Y terminó sus días preso, sufriendo, sufrió naufragio, fue apedreado, fue perseguido, porque tuvo que pagar un precio para no callar. Todos tuvimos que pagar un precio para no callar. Tenemos un gran desafío, porque tenemos puesta en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Tremenda responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, de poder predicar a Cristo. ¿Sabés? Cuando me tocó poder escribir estas cosas, que todo el mundo las conoce, lo importante que es poder tener ese corazón que está dispuesto. Porque ahora te quiero hablar de alguien que tenía todo para ser el gran predicador, pero esta es la voz que nunca fue. Y te quiero invitar, terminando ya, a poder leer Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 al versículo 22. Y acá está la voz más triste que nos toca escuchar en la Escritura, porque esa voz sí que respondió. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, al salir a él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino solo uno. Dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mirá lo que dice, esto es único en la Escritura. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Cuando le dijo eso, el Señor Jesús lo miró cara a cara y ¿sabes qué? Lo amó. Y como lo amó tanto, le dio su mayor tesoro, le dijo, ¿sabes una cosa? Tenés que agarrar y hacer la mejor inversión de tu vida en este momento. Porque te amo, le dijo eso. Y mirá lo que dice. Dice, te amó y le dijo, una sola cosa te falta. Andá. Vendé todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Ven y sígueme, tomando su cruz. ¿Vos te acordás lo que le dijo al gadareno? ¿Qué quería hacer el gadareno? Señor, vámonos. Una vez que el gadareno lo libró de las cadenas, ¿qué le dijo? Señor, yo me voy con vos. No. Vos tenés que ir y contarle a todos lo que Dios hizo en tu vida. Pero con él fue diferente. ¿A él qué le dijo? No, vos vení conmigo, seguime, porque yo tengo grandes cosas para tu vida. Pero acá viene el momento más triste y más real que experimentan muchas personas que están sentadas en el banco de una iglesia. Y sí han guardado muchas cosas, y han cumplido con muchas cosas, y han sido fieles a la reunión, y han sido fieles a un montón de cosas. Pero cada vez que el Señor lo llama, el que le dice, deja todo, vamos, seguime, se encuentran con una triste realidad. Y dice el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ¿sabes una cosa? Cada vez que pienso en este hombre, el joven rico, vamos a expoliarlo un poquito y terminamos. Se encuentra con Jesús. Primero, acepta que él era el maestro bueno y se arrodilla delante de él. Número uno, acepta. Segundo, nos damos cuenta que él había atesorado ¿qué? Todos los mandamientos. Era una persona que había atesorado todos los mandamientos. Y número tres, vemos que él se aferró a ese compromiso ¿desde cuándo? Desde su juventud. Pero dice que Jesús lo miró, hizo tres cosas Jesús cuando habló con él. Primero lo amó. Segundo lo desafió. Le dio un desafío. Vende todo y hacé tesoros en el cielo. Como diciendo, cambiemos la inversión. En vez de ponerla acá, vamos a ponerla en el cielo. Porque ahí no falla. ¿Y sabes lo que hizo él? Y tercero le dijo, ¿sabes qué? Vos venite conmigo, vamos. Imagínate el Dios de los cielos hecho carne que te mire la cara y te diga, vamos. Seguir a Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. No estar callado y en el lugar donde nos encontramos abrir nuestra boca y decir, vamos. ¿Y sabes qué? Y tercero, dice que él se entristeció porque amaba sus riquezas.
fue este final. Escuchamos a Pedro, escuchamos a Pablo, pero este era un hombre. Mis queridos, la vida pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido. Y tenemos un gran ministerio en nuestra mano. El glorioso Evangelio que cambia la vida de las personas. El gran compromiso. No calles. No calles. Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dale todo al Señor, que vas a disfrutar de lo que es la verdadera vida en Cristo. Amén. A Él sea la gloria y gracias a Dios por su palabra. Dios le bendiga. Amén.